La hipersexualización del entorno moderno ha creado un laberinto psicológico, fisiológico y sociológico de una complejidad sin precedentes para el hombre contemporáneo, afectando de manera desproporcionada a la población joven. La exposición incesante a estímulos sexuales altamente diseñados y artificiales, combinada con el imperativo biológico más innato de la evolución humana, la reproducción, genera un ciclo de deseo compulsivo que condiciona de sobremanera la toma de decisiones a largo plazo, merma la motivación intrínseca y desvía la energía vital hacia objetivos existencialmente vacíos. Para comprender la verdadera naturaleza del impulso sexual y liberar al individuo de su tiranía neuroquímica, es imperativo realizar una deconstrucción exhaustiva, rigurosa y objetiva de este fenómeno. Este análisis aborda la sexualidad no como un misterio místico, una validación del ego o una necesidad existencial imperativa, sino como lo que es desde el punto de vista del reduccionismo biológico, un mecanismo evolutivo fríamente calculado por la naturaleza para perpetuar la especie y asegurar la transmisión genética. Al integrar la neurobiología de los circuitos de recompensa, la teoría del desajuste evolutivo, evolutionary mismatch, la filosofía estoica de la representación objetiva y las prácticas psicológicas modernas de sublimación y retención, se establece un marco integral para que el individuo joven reconozca el sexo como una trampa neuroquímica. El objetivo último de este informe es proporcionar las herramientas cognitivas, conductuales y filosóficas para ejercer la gratificación retrasada, cultivar la excelencia personal inquebrantable y elevarse por encima de la mera condición animal mediante el autodominio absoluto. El impulso sexual masculino no es una simple preferencia o un rasgo de carácter maleable. Es un sistema fisiológico profundamente arraigado en los circuitos de supervivencia y recompensa más antiguos del cerebro humano. Evolutivamente, la naturaleza ha cincelado al hombre a lo largo de millones de años para buscar activamente la copulación, utilizando un sofisticado cóctel de neurotransmisores para asegurar que este comportamiento reproductivo tenga prioridad casi absoluta sobre cualquier otra actividad. Comprender la mecánica de este sistema es el primer paso indispensable para desmantelar su poder de coacción sobre la psique. El deseo sexual, la excitación y el orgasmo están mediados por interacciones anatómicas y bioquímicas extraordinariamente complejas de los sistemas nervioso somático y autonómico, operando tanto a nivel central como periférico. El neurotransmisor principal que impulsa la búsqueda de parejas sexuales es la dopamina, la cual ejerce su influencia a través de múltiples redes neuronales, destacando el sistema dopaminérgico mesolímbico y mesocortical. Investigaciones neurológicas exhaustivas demuestran que este sistema juega un papel fundamental no en el placer per se, sino en la fase preparatoria del comportamiento sexual, es decir, en la excitación, la motivación sostenida y la expectativa anticipatoria de la recompensa. La dopamina, por tanto, no debe entenderse simplemente como la molécula del placer, sino como la moneda universal de la motivación, el movimiento y la búsqueda de objetivos. Los receptores de 2 y de 4 juegan un papel primordial en los efectos prosexuales, impulsando al organismo a explorar el entorno, gastar energía y asumir riesgos para buscar la cópula. Cuando un hombre joven percibe un estímulo sexual, su cerebro libera oleadas de dopamina con el único propósito de convertir el simple deseo abstracto en un esfuerzo físico y cognitivo tangible, destinado a alcanzar ese objetivo reproductivo. La naturaleza utiliza este poderoso pico dopaminérgico para garantizar la supervivencia de la especie, creando una sensación de urgencia visceral que desde una perspectiva estrictamente racional es completamente desproporcionada respecto a la importancia real del acto en el contexto de la vida del individuo moderno. Al mismo tiempo, el sistema nigroestriatal controla la coordinación sensorial motora necesaria para el acto en sí, mientras que el sistema inserto hipotalámico se involucra a los aspectos consumatorios. Esta orquestación subcortical masiva explica por qué el impulso sexual se siente tan abrumador e ineludible. La concepción popular sugiere que la culminación del acto sexual genera un estado de profunda satisfacción y felicidad sostenida. Sin embargo, la endocrinología y la neuroquímica cuentan una historia fundamentalmente distinta.
La biología ha desarrollado mecanismos estrictos de saciedad para obligar al organismo a dejar de copular indefinidamente y atender otras necesidades vitales urgentes para la supervivencia. Tras el inmenso subidón de dopamina en las vías de recompensa del sistema límbico, un pico de intensidad tan drástica que la investigación clínica lo compara con la ráfaga neuroquímica producida por el consumo de heroína. El cerebro experimenta una caída severa. Inmediatamente después del orgasmo, el cerebro secreta niveles masivos de prolactina, una hormona que actúa como un poderoso e implacable inhibidor de la dopamina. Esta secreción suprime el deseo sexual y proporciona sensaciones temporales de gratificación, pero el costo metabólico es alto. Esta caída en picado de la dopamina por debajo de la línea base biológica normal, impulsada por la prolactina, es la causa fundamental de la tristeza postcoital o disforia postcoital, PCD por sus siglas en inglés. La disforia postcoital es un síndrome psiquiátrico sutil pero sorprendentemente generalizado en el que los individuos, especialmente aquellos propensos a la compulsividad, experimentan sentimientos de depresión aguda, ansiedad, agitación, vacío existencial o irritabilidad en la fase de resolución. Investigaciones recientes indican que más del 41% de los hombres han experimentado esta disforia a lo largo de su vida, manifestándose independientemente de si el acto se realizó con una pareja íntima o mediante la masturbación. Los niveles bajos de dopamina característicos de esta fase se asocian clínicamente con baja energía, falta de ambición, ansiedad social y apatía generalizada. Al entender que el vacío emocional y el arrepentimiento que a menudo siguen al acto sexual no son defectos morales intrínsecos, sino una simple y predecible resaca neuroquímica orquestada por la prolactina para forzar la saciedad, el hombre joven puede distanciarse objetivamente del impulso. Reconoce así que la recompensa prometida por la excitación es, en gran medida, una ilusión temporal que exige un pago altísimo en capital motivacional. Para comprender por qué el impulso sexual domina la psique masculina con tanta ferocidad, es necesario analizar el entorno de adaptación evolutiva humana y compararlo con el ecosistema digital moderno. El concepto de desajuste evolutivo, evolutionary mismatch, es la piedra angular para descifrar por qué un mecanismo que alguna vez garantizó nuestra supervivencia hoy amenaza con destruir nuestro potencial cognitivo. Una de las trampas biológicas más formidables a las que se enfrenta la neurobiología del hombre es el denominado efecto Coolidge. Este fenómeno neuropsicológico y endocrino, observado en diversas especies de mamíferos incluyendo a los humanos, describe un aumento dramático en la capacidad de respuesta sexual y un acortamiento casi total del periodo refractario cuando se presenta a un macho una pareja sexual novedosa, incluso cuando éste ha alcanzado el agotamiento físico con parejas anteriores. Desde la perspectiva rigurosa de la psicología evolutiva, el beneficio reproductivo de este fenómeno es innegable. Permite a un macho fertilizar a múltiples hembras en un corto periodo, reinvirtiendo su energía repetidamente para asegurar el éxito reproductivo máximo y la distribución amplia de su material genético. Este sistema de apareamiento, estructurado en torno a la poliginia, significa que la arquitectura cerebral del hombre está cableada para codiciar implacablemente la variedad sexual. El efecto Coolidge demuestra que la disminución natural del interés sexual en una pareja habitual a lo largo del tiempo no es necesariamente un fallo psicológico o relacional, sino una característica biológica predeterminada, diseñada para maximizar la descendencia, forzando la búsqueda de novedad. Durante cientos de miles de años, durante la época del Pleistoceno, el cerebro humano evolucionó en un entorno donde las oportunidades de apareamiento eran sumamente raras. Requerían un gasto colosal de energía social, física y de recursos, y conllevaban riesgos masivos de rechazo, conflicto físico o enfermedades. Los mecanismos psicológicos de recompensa de los hombres se calibraron para ese entorno de severa escasez. Hoy en día, sin embargo, la sociedad moderna occidental está profundamente hipersexualizada. La sexualización del espacio público, los medios de comunicación y la industria de la publicidad bombardea el córtex visual con representaciones femeninas sistemáticamente estereotipadas
y anatómicamente poco realistas. Se trivializa la sexualidad y se ejerce una presión cultural inmensa sobre los hombres jóvenes para ser sexualmente hiperactivos, vinculando erróneamente su estatus, su valor social y su autoimagen a la percepción de su éxito reproductivo y sus conquistas sexuales. La cúspide catastrófica de este desajuste evolutivo es la ubicuidad de la pornografía de alta velocidad en Internet. Este medio proporciona estímulos artificiales y supranormales que eluden por completo el contacto psicosocial real, el esfuerzo humano y la conexión. La pornografía secuestra directamente el efecto Coolidge. Al presentar una sucesión infinita de imágenes y parejas virtuales novedosas con un solo clic, el cerebro es engañado creyendo que ha entrado en un entorno reproductivo de infinita abundancia. La exposición repetida a este número inmenso de parejas sexuales novedosas, explotando la respuesta biológica a la novedad, conduce a experiencias de excitación prolongadas que destruyen los mecanismos naturales de habituación neuronal. El consumo compulsivo de estímulos sexuales irracionales y la persecución implacable de la satisfacción carnal no solo agotan transitoriamente las reservas de dopamina, sino que alteran estructuralmente el funcionamiento de áreas clave del cerebro, afectando de manera crítica a la función ejecutiva. La función ejecutiva comprende los procesos cognitivos de alto nivel responsables de la planificación a largo plazo, el control de los impulsos, la memoria de trabajo y la regulación emocional. Competencias todas ellas vitales para alcanzar el éxito académico, profesional y personal. Estudios rigurosos utilizando espectroscopía funcional del infrarrojo cercano, FNIRS, han medido los cambios dinámicos en la oxigenación de la hemoglobina en el cerebro durante la exposición a material sexual, demostrando que la visualización continua altera patológicamente la conectividad funcional en el lóbulo frontal. Los individuos con un historial de consumo de alta frecuencia muestran una conectividad anormalmente fuerte en la corteza prefrontal dorsolateral, DLPFC, y el área frontopolar del cerebro. Aunque en algunos contextos un aumento de la conectividad es beneficioso, en el caso de la hipersexualización, este exceso de conectividad interfiere con las redes neuronales estándar y se asocia clínicamente con una disminución grave del rendimiento cognitivo a corto y largo plazo. Para probar esto empíricamente, los investigadores han utilizado el paradigma del test Stroop de color y palabra, SCWT, una medida estándar en neuropsicología para evaluar el control inhibitorio y la capacidad del individuo para anular respuestas automáticas inapropiadas. Cuando a los sujetos hipersexualizados se les somete al SCWT después de la estimulación, exhiben tiempos de reacción significativamente más largos y una reducción drástica y pronunciada en la precisión. El bombardeo sensorial produce una actividad parasimpática hiperactiva que socava la corteza prefrontal inferior y el área de Broca, las regiones responsables de la disciplina cognitiva. El deterioro de la corteza prefrontal provocado por la sexualidad compulsiva tiene ramificaciones desastrosas en la teoría de la toma de decisiones, particularmente en lo que la economía conductual y la psiquiatría denominan descuento temporal, delay discounting. El descuento temporal se refiere a la tendencia impulsiva de un individuo a devaluar rápidamente una recompensa grande pero retrasada en el tiempo, prefiriendo en su lugar buscar una recompensa inferior pero inmediata, como el clímax sexual o el consumo de pornografía. El cerebro del adolescente y del adulto joven es biológicamente mucho más vulnerable a este fenómeno debido al desarrollo asimétrico de sus redes neuronales. Según los modelos de desarrollo cognitivo de sistema dual, en los hombres jóvenes el sistema socioemocional, impulsado de manera explosiva por la amígdala y las ráfagas hormonales, madura mucho antes que el sistema de control cognitivo anclado en la corteza prefrontal, que no termina de podar sus conexiones neuronales e integrarse hasta los 25 años aproximadamente. En consecuencia, el deseo febril de una gratificación sexual inmediata posee el poder biológico crudo para someter y aplastar los incipientes sistemas de control cognitivo y planificación del futuro.
La dificultad inherente para retrasar la gratificación es el factor predictivo número uno para el fracaso en la consecución de objetivos vitales. Cuando un joven condiciona su cerebro a buscar el placer sexual rápido en respuesta a cualquier mínimo estímulo o estrés, debilita sistemáticamente su sistema prefrontal. Las investigaciones correlacionan sólidamente la impulsividad sexual elevada y el consumo de pornografía con síntomas análogos al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, estancamiento académico, falta de orientación futura y deterioro severo en las relaciones interpersonales reales. El sexo compulsivo literalmente reescribe la arquitectura del cerebro para priorizar el escape a corto plazo sobre la excelencia a largo plazo. Frente a la inmensidad de esta tiranía biológica y neuroquímica, el mero esfuerzo de represión ciega basada en la culpa o en el dogma moral tradicional a menudo resulta ineficaz y contraproducente, generando neurosis en lugar de liberación. Por el contrario, el estoicismo de la antigüedad grecorromana ofrece uno de los marcos psicológicos cognitivo-conductuales más pragmáticos, quirúrgicos y eficaces jamás ideados para neutralizar la lujuria. Los estoicos no abogaban por la represión temerosa, sino por una disección lógica tan fría que desarma por completo el poder del estímulo sobre la psique. El núcleo absoluto de la epistemología estoica y su gestión cognitiva de las emociones es la fantasia cataléptique, que se traduce como la impresión objetiva o representación comprensiva. El ser humano rara vez reacciona a la realidad cruda. En cambio, reacciona a las historias, juicios y valoraciones que su mente superpone a esa realidad. La lujuria sexual prospera exclusivamente en la subjetividad. La mente, influenciada por milenios de evolución y exacerbada por el marketing de la hipersexualidad moderna, tiende a idealizar, mistificar y romantizar el cuerpo femenino y el acto del coito. Proyecta sobre ellos promesas falsas de validación de estatus, éxito existencial, alivio emocional y éxtasis trascendente. La técnica de la fantasia cataléptique exige detener el ascenso automático a estas fantasías y despojar al evento o estímulo de absolutamente todos los juicios de valor añadidos, reduciéndolo estrictamente a sus propiedades moleculares, anatómicas y biológicas funcionales. Para visualizar el mecanismo de la fantasia cataléptique, es útil conceptualizarlo como un diagrama de flujo cognitivo o un embudo analítico. El estímulo inicial ingresa en la psique como una impresión hiperromantizada, cargada de ilusiones de validación personal, estatus y promesas de placer infinito. Esta impresión subjetiva y caótica se somete entonces al filtro central de la razón estoica, ubicado conceptualmente en las funciones ejecutivas del córtex prefrontal. Este filtro despoja activamente al estímulo de sus narrativas culturales y cargas emocionales. Finalmente, el resultado que emerge de este proceso analítico es el hecho objetivo desnudo, una mera respuesta evolutiva caracterizada por la fricción anatómica. Esta deconstrucción sistemática es la esencia de la inmunidad estoica ante la lujuria. El ejemplo histórico más agudo de esta deconstrucción proviene del emperador romano Marco Aurelio. En sus meditaciones, para defender su razón de la tiranía de la lujuria, aplicó la representación objetiva directamente al acto sexual, definiéndolo de la manera más aséptica posible. Y en la relación sexual, que no es más que la fricción de una membrana y una convulsión seguida de la expulsión de cierta mucosidad. Marco Aurelio ordenaba a sí mismo realizar esto a lo largo de su vida. Cuando las cosas tienen una apariencia tan plausible, muéstralas desnudas, ve su precariedad, quítale su propio relato jactancioso de sí mismas. Al revelar que la magia del sexo no es más que atrición interna y excreción espasmódica, dictada por un software genético antiguo, la urgencia paralizante de la lujuria se evapora. No se busca generar asco patológico, sino romper el hechizo ilusorio de la vanidad, que es la mayor seductora de la mente racional. Frente a la inmensidad de esta tiranía biológica y neuroquímica, el mero esfuerzo de represión ciega basada en la culpa o en el dogma moral tradicional a menudo resulta ineficaz y contraproducente, generando neurosis en lugar de liberación.
Por el contrario, el estoicismo de la antigüedad grecorromana ofrece uno de los marcos psicológicos cognitivo-conductuales más pragmáticos, quirúrgicos y eficaces jamás ideados para neutralizar la lujuria. Los estoicos no abogaban por la represión temerosa, sino por una disección lógica tan fría que desarma por completo el poder del estímulo sobre la psique. El núcleo absoluto de la epistemología estoica y su gestión cognitiva de las emociones es la fantasia cataléptique, que se traduce como la impresión objetiva o representación comprensiva. El ser humano rara vez reacciona a la realidad cruda. En cambio, reacciona a las historias, juicios y valoraciones que su mente superpone a esa realidad. La lujuria sexual prospera exclusivamente en la subjetividad. La mente, influenciada por milenios de evolución y exacerbada por el marketing de la hipersexualidad moderna, tiende a idealizar, mistificar y romantizar el cuerpo femenino y el acto del coito. Proyecta sobre ellos promesas falsas de validación de estatus, éxito existencial, alivio emocional y éxtasis trascendente. La técnica de la fantasia cataléptique exige detener el ascenso automático a estas fantasías y despojar al evento o estímulo de absolutamente todos los juicios de valor añadidos, reduciéndolo estrictamente a sus propiedades moleculares, anatómicas y biológicas funcionales. Para visualizar el mecanismo de la fantasia cataléptique, es útil conceptualizarlo como un diagrama de flujo cognitivo o un embudo analítico. El estímulo inicial ingresa en la psique como una impresión hiperromantizada, cargada de ilusiones de validación personal, estatus y promesas de placer infinito. Esta impresión subjetiva y caótica se somete entonces al filtro central de la razón estoica, ubicado conceptualmente en las funciones ejecutivas del córtex prefrontal. Este filtro despoja activamente al estímulo de sus narrativas culturales y cargas emocionales. Finalmente, el resultado que emerge de este proceso analítico es el hecho objetivo desnudo, una mera respuesta evolutiva caracterizada por la fricción anatómica. Esta deconstrucción sistemática es la esencia de la inmunidad estoica ante la lujuria. El ejemplo histórico más agudo de esta deconstrucción proviene del emperador romano Marco Aurelio. En sus meditaciones, para defender su razón de la tiranía de la lujuria, aplicó la representación objetiva directamente al acto sexual, definiéndolo de la manera más aséptica posible. Y en la relación sexual, que no es más que la fricción de una membrana y una convulsión seguida de la expulsión de cierta mucosidad. Marco Aurelio ordenaba a sí mismo realizar esto a lo largo de su vida. Cuando las cosas tienen una apariencia tan plausible, muéstralas desnudas, ve su precariedad, quítale su propio relato jactancioso de sí mismas. Al revelar que la magia del sexo no es más que atrición interna y excreción espasmódica, dictada por un software genético antiguo, la urgencia paralizante de la lujuria se evapora. No se busca generar asco patológico, sino romper el hechizo ilusorio de la vanidad, que es la mayor seductora de la mente racional. Los maestros estoicos clásicos no predicaron un puritanismo histérico. Entendían el sexo, afrodisia, pero insistían en la primacía de la templanza. Epicteto aconsejaba que, ante la presencia de un hombre o mujer atractivos, el individuo debía volverse hacia sí mismo y emplear la facultad del autocontrol, tratando el evento como una oportunidad inmejorable para entrenar su virtud. Epicteto utilizó la brillante metáfora del banquete. Si un plato pasa por delante de ti, tómalo con moderación. Si aún no ha llegado, no proyectes desesperadamente tu deseo hacia él, sino espera con dignidad. En las relaciones interpersonales modernas, esta disposición receptiva pero pacífica es diametralmente opuesta a la desesperación persecutoria del impulso sexual contemporáneo. El maestro estoico Musonio Rufo fue aún más explícito respecto a la arquitectura moral de la sexualidad. Argumentó vigorosamente que el estudio de la filosofía no debía limitarse a argumentos teóricos brillantes, sino a forjar un carácter excelente, una mente soberana y un cuerpo invulnerable frente al asalto de las pasiones. Rufo condenó la lujuria desatendida y desaprobó tajantemente toda actividad sexual fuera del marco de la construcción de una familia y el matrimonio.
Veía la persecución incesante de intimidades fugaces, el consumo compulsivo de variedad, que hoy definiríamos como el efecto Coolidge explotado, y la rendición al placer carnal como una grave acusación a la hombría. Para el estoico, ceder el trono de la conciencia al instinto animal es una abdicación total del intelecto, un fracaso en la consecución de la excelencia humana. Para cimentar el dominio cognitivo, el estoicismo emplea la premeditatio malorum, la premeditación de las adversidades. Séneca recomendaba ensayar mentalmente a diario las dificultades y desastres inevitables de la vida. Aplicado al dominio del deseo en el siglo XXI, esto implica anticipar tácticamente que uno será bombardeado sin piedad por impulsos evolutivos, imágenes hipersexualizadas y frustraciones a lo largo del día. Al prever el embate químico de la dopamina, el individuo se blinda psicológicamente y no es tomado por sorpresa cuando la biología intenta secuestrar su voluntad. De manera similar, la meditación de la vista desde arriba, the view from above, fomenta el desapego radical de los impulsos individuales mediante la visualización de la inmensidad del cosmos y la fugacidad de la existencia temporal humana. Cuando el individuo asume una perspectiva macroscópica y contempla la historia de miles de millones de humanos procreando y muriendo, el ardor transitorio por un contacto sexual específico pierde su falsa inmensidad emocional. Este distanciamiento cognitivo permite regular a la baja los deseos masivos, promoviendo la ecuanimidad y la calma inquebrantable. El cuerpo y sus sensaciones placenteras son relegados a la categoría de indiferentes, elementos que no son inherentemente buenos ni malos moralmente, y que por tanto no pueden dictar la felicidad del sabio. Liberado de las ilusiones románticas gracias a la filosofía estoica y consciente de la maquinaria trampa neuroquímica de su cerebro, un hombre joven puede optar por intervenir directamente en su fisiología mediante la abstinencia radical. El celibato voluntario y las prácticas contemporáneas de retención no son retiros monásticos pasivos. En el contexto del alto rendimiento moderno, se conciben como un ambicioso proyecto empírico de autoconocimiento, curación neurológica y desarrollo de la resiliencia. Existen numerosas corrientes pseudocientíficas en Internet que afirman que la retención extrema del semen resulta en aumentos milagrosos y exponenciales de la testosterona, ganancias hipertróficas sobrenaturales o rejuvenecimiento de la piel. Es un deber imperativo desmitificar estas afirmaciones biológicas. La evidencia clínica indica que si bien hay fluctuaciones menores a corto plazo, un aumento moderado hacia el séptimo día de abstinencia, los niveles de testosterona basal no experimentan aumentos exponenciales sostenidos indefinidamente, y la retención no está correlacionada con incrementos sustanciales de masa muscular frente a sujetos no retenedores. No existen pruebas creíbles de que la eyaculación ocasional sea inherentemente destructiva para la salud física o limite la esperanza de vida. El verdadero valor de la abstinencia voluntaria no radica en cambios mágicos en el sistema endocrino, sino en una reestructuración dramática de la arquitectura neuropsicológica. El celibato interrumpe los incesantes picos y valles dopaminérgicos, permitiendo que los receptores de dos del cerebro se regulen al alza, resensibilización, curando la apatía causada por el agotamiento del sistema de recompensa. Al negarle al cerebro el escape fácil de la masturbación o el sexo compulsivo, se elimina por completo el fenómeno pernicioso de la disforia poscoital mediada por la prolactina. A un nivel cognitivo más profundo, el esfuerzo constante requerido para anular el imperativo reproductivo fundamental fomenta un nivel masivo de autoeficacia, self-efficacy y autodominio. Los estudios psicológicos sobre la recuperación y el desarrollo personal muestran que las personas con alta autoeficacia de abstinencia demuestran un mejor funcionamiento ejecutivo, mayor satisfacción con la vida y una resistencia drásticamente mejorada a otros comportamientos adictivos. Un hombre que se demuestra repetidamente a sí mismo que puede doblegar el instinto primario más poderoso de la naturaleza, desarrolla un sentido férreo de masculinidad exaltada, una confianza estoica nacida de la evidencia innegable de su propia fuerza de voluntad, sabiendo que ya no es un esclavo de su fisiología. ¿Qué ocurre con la vasta cantidad de energía biológica que se genera cuando el imperativo sexual
no se consuma y se retiene. El paradigma del celibato proactivo utiliza el concepto psicológico central de la sublimación. Sigmund Freud fue pionero en establecer que la psique humana posee una cantidad finita de energía instintiva y definió la sublimación como un mecanismo de defensa superior en el cual los instintos sexuales no satisfechos o inaceptables se desvían de su meta carnal y se transforman en actos de alta valoración social. Para el psicoanálisis clásico, la sublimación es el motor silencioso detrás de la innovación tecnológica, los logros intelectuales, la civilización y el trabajo arduo profundo. Carl Jung amplió exponencialmente este concepto, liberando a la libido de su definición estrictamente sexual. Para Jung, la libido es la fuerza psíquica fundamental que anima el deseo, la imaginación creativa, la ambición y la persecución de significado. La sexualidad es tan solo un canal de expresión de esta fuerza vital. En el estado predeterminado de los hombres jóvenes, esta energía libidinal fluye casi exclusivamente hacia afuera, persiguiendo parejas, buscando validación y eyaculando la energía en ciclos repetitivos inútiles. A través del celibato estoico, la trayectoria de la energía psíquica sufre una reorganización profunda. La libido se retira de los objetos externos ilusorios y se vuelca hacia el interior. Al cesar la urgencia de actuar, la energía retenida alimenta la concentración extrema, la creatividad y el proceso superior de individuación humana, forjando un intelecto capaz de mantener un enfoque obsesivo en la autosuperación. En arenas de alto rendimiento competitivo, como el atletismo profesional o las artes marciales, este principio de transmutación no es una teoría esotérica, sino un procedimiento operativo estándar. Numerosos atletas de élite practican la retención semanas antes de la competencia para acaparar esta energía fisiológica y psíquica, utilizando el exceso de agresividad, motivación y concentración inherentes al estado de insatisfacción sexual para impulsar el cuerpo más allá de la fatiga. La sublimación demuestra que el deseo no debe suprimirse temerosamente, sino que debe aprovecharse y redirigirse como un motor termodinámico de conquista personal en disciplinas ajenas a la reproducción. El descubrimiento crítico en este campo es que el AMCC posee una plasticidad estructural notable. Se comporta de manera análoga a un músculo esquelético humano. La literatura científica evidencia que el tamaño y la densidad del AMCC disminuyen en personas que viven vidas indulgentes, apáticas y que ceden habitualmente a la gratificación instantánea, mientras que se hipertrofia, aumenta su volumen, en individuos que ejecutan repetida y voluntariamente tareas extremadamente difíciles. Lo fascinante es el mecanismo de activación. El AMCC no crece cuando el individuo hace algo difícil que disfruta, sino que solo se estimula y se agranda cuando la persona ejecuta una acción que siente que no desea hacer en absoluto, o se ve forzado a resistir un impulso que le causa sufrimiento o fricción psicológica significativa. Por lo tanto, la urgencia incontrolable de la lujuria deja de ser una maldición o una perturbación para convertirse en la herramienta más efectiva de entrenamiento neuronal. Cada noche que un hombre joven experimenta la intensa presión biológica de la excitación, siente que la agonía por la satisfacción es insoportable, y aún así, usando su marco estoico, escoge deliberadamente no capitular ante la búsqueda de pornografía o la eyaculación, está reclutando y expandiendo físicamente su AMCC. Con el tiempo, esta repetición de resistencia estoica forja una voluntad blindada que le permite persistir a través del malestar no solo en el dominio sexual, sino en los ámbitos corporativos, intelectuales y físicos. El deseo evolutivo opera bajo la peligrosa ilusión de que, si no es atendido, la tensión psicológica aumentará perpetua e indefinidamente hasta destruir la cordura. Para contrarrestar esto empíricamente, se emplea el protocolo psicológico de urge surfing, surfear en impulso, concebido inicialmente por los psicólogos Alan Marlatt y Gordon en 1985 para el tratamiento de adicciones graves. El urge surfing es un protocolo basado en el mindfulness que desactiva el pánico al impulso. Reconoce fisiológicamente que los impulsos son de naturaleza transitoria,
Son literalmente olas neuroquímicas que surgen, alcanzan un clímax biológico máximo y luego inevitablemente se disipan en menos de 30 minutos si no se alimenta el cerebro con más estímulos o rumiación mental activa. El protocolo es clínico y sistemático. Anclaje y conciencia. Identificar objetivamente el impulso sin emitir juicios ni pánico moral. Identificación somática. Escanear el cuerpo para localizar el correlato fisiológico del deseo. Aumento de la frecuencia cardíaca, constricción abdominal, calor. Observación sin combate. En lugar de luchar desesperadamente contra el impulso, lo que invierte energía cognitiva y perpetúa la obsesión, el individuo asume el papel de un observador distante, montando la incomodidad somática como un surfista sobre una ola oceánica. Respiración y extinción, guiando la atención alternativamente entre la respiración y la sensación del deseo, permitiendo que la curva química del neurotransmisor siga su curso descendente natural, validando empíricamente que el pico de deseo se apaga por sí mismo. A través de esta extinción operante repetida, el individuo enseña físicamente a su cerebro reptiliano que la supervivencia humana no depende de la respuesta inmediata a los instintos reproductivos, debilitando de forma permanente las redes neuronales que ligan la excitación con la acción compulsiva. La fesis moderna requiere modificar no solo la respuesta interna, sino el entorno externo radicalmente hipersexualizado. El protocolo Monk Mode es una estrategia extrema de concentración profunda, originaria de esferas de alta productividad y emprendimiento, que requiere el cese absoluto, durante periodos de meses, de toda interacción social vacía, citas amorosas, consumo de contenido digital superficial y fundamentalmente la aniquilación de la estimulación dopaminérgica barata, redes sociales y pornografía. La psicología evolutiva del Monk Mode se basa en una retirada monástica de un mundo optimizado para secuestrar el tiempo y la energía vital. La interrupción de estas entradas dopaminérgicas fáciles permite al cerebro reiniciar su línea base de recompensa. El individuo elimina las válvulas de escape emocionales. Al quedarse a solas con sus objetivos y la fricción del trabajo cognitivo sin la sedación barata del sexo y los algoritmos, el hombre fuerza una neuroplasticidad que reorienta la liberación de dopamina exclusivamente hacia la progresión tangible de los proyectos y la automejora severa, en perfecta sintonía con el estoicismo práctico. El impulso sexual del hombre joven, despojado de toda la grandilocuencia romántica, la validación narcisista del ego y las agresivas narrativas comerciales del entorno digital moderno, se revela de manera innegable como el vector más crudo y manipulador de la biología evolutiva para asegurar la continuidad del material genético de la especie. La naturaleza es indiferente al éxito intelectual, la estabilidad emocional, el rigor financiero o la excelencia moral de los hombres jóvenes. Está programada exclusivamente para asegurar su contribución espermática mediante el efecto Coolidge y picos ciegos de dopamina. Para obligar a la obediencia humana, ha armado al cerebro con circuitos arcaicos que confunden la cópula con la supervivencia inminente y castigan el orgasmo con disforia inducida por la prolactina para forzar la redistribución del esfuerzo. Sin embargo, el intelecto humano y su desarrollo prefrontal le otorgan al hombre la capacidad subversiva de interrogar y dominar a su propia biología. Al adoptar vías como el celibato voluntario y la reorientación rigurosa de la libido a través de la sublimación, el individuo puede romper esta programación ancestral, transformando la tiranía del impulso sexual en el motor primario de su ambición personal. Mediante la disección cognitiva inquebrantable de la fantasía cataléptica estoica, que expone el acto sexual como una atrición anatómica fundamental y no un éxtasis místico, el individuo anula la ilusión de la lujuria. Al ejercitar deliberadamente la MSS, abrazando la fricción dolorosa de la resistencia, al surfear calmadamente la cascada química de los impulsos y al aislar su cognición mediante la disciplina del modo monje, el hombre joven logra algo extraordinario. Destruye las cadenas del sistema dopaminérgico límbico y reasigna la totalidad de su inmenso potencial neurobiológico y psicológico
no a un ciclo infinito y patético de reproducción sin sentido o consumo digital, sino a la búsqueda implacable y definitiva de la excelencia humana superior.